Bien, seguimos con el programa Laudatistas, el noveno programa, junto con Ximena Ratoni, junto con Facundo Lugo. A partir de este bloque vamos a empezar a hablar de lo que esta semana se recuerda, concretamente se conmemora todos los años, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas, el tercer delito más rentable, digamos, lamentablemente a escala mundial, parte del crimen organizado junto con el tráfico de armas, junto con el tráfico de drogas, un delito que afecta a la vida, a la libertad y la dignidad, que está en la agenda de todos los países del planeta. Justamente por eso el 30 de junio la ONU resolvió que fuera un día para visibilizar políticas públicas, para visibilizar campañas de prevención, y toda la semana va a estar plagada de actividades aquí en todo el mundo vinculadas a la lucha contra la trata y la explotación de personas. Nosotros acabamos de publicar un documento que estamos distribuyendo en los medios de comunicación, que va a estar en nuestra página Somos Alameda, en la cual hacemos un balance de las políticas públicas que se llevaron adelante bajo el gobierno de Milei, que se llama la lucha contra la trata en tiempos de motosierra, que lamentablemente no habla muy bien de lo que ha ocurrido en materia de lucha contra la trata, que yo creo que estamos en presencia de un retroceso de carácter histórico y dramático, inclusive peor que el que teníamos antes de tener legislación integral sobre la trata allá por el año 2008. Primero, una cuestión de contexto global importante, y es que la trata lamentablemente ha crecido como fenómeno. Ha crecido después de la pandemia por el aumento de la desocupación, el aumento de la vulnerabilidad que dejó la pandemia a nivel mundial. Ha crecido por el incremento de las guerras y los factores climáticos extremos que obviamente provocan migraciones forzadas desesperadas de millones de personas, y eso es un caldo de cultivo naturalmente para el engaño, para la explotación de millones de personas. Y ha crecido también por el aumento de la incorporación de la virtualidad a nuestra vida cotidiana, donde el crimen organizado ya no opera solamente en el terreno físico, sino que opera obviamente también en el ámbito digital, y desde allí trata de captar, ofertar, engañar, corromper, concretamente, inclusive cometer delitos sin que haya un contacto directo entre el verdugo y la víctima, como ocurre, por ejemplo, en miles de casos de pedofilia, pornografía infantil o prostitución por cuenta ajena que se hace a la distancia por vía online. Hay un crecimiento alarmante, esto lo expresa Naciones Unidas, lo expresan los informes de la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado, lo expresa la OIT, respecto al número de personas, de víctimas. Se cree que son 50 millones aproximadamente las víctimas de trata que tenemos en el mundo. Y bueno, y frente a esto, desde el año 2024, desde que se desmanteló el comité concretamente y el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que esto fue cuando se sacó el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia 195 del 2024, y se traspasaron ambos organismos bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich. Lo único que hemos hecho de ahí en adelante es retroceder, no solamente porque se destruyó al comité en sí mismo, o sea, todo el carácter y la estructura federal que tenía, sino fundamentalmente porque se desmantelaron las mesas interinstitucionales que había con organismos provinciales, con la justicia, provincia por provincia en todos los territorios, las que había en la frontera. Se disolvieron literalmente todas las políticas de acompañamiento y de ayuda económica a las víctimas, como por ejemplo el programa Acompañar, como por ejemplo la parte del potencial que se otorgaba a víctimas de trata, como por ejemplo el programa Reparar, que era un programa del Ministerio de Trabajo de capacitación remunerada para víctimas de trata, el programa de acceso a soluciones habitacionales que el comité tenía articulado con la Comisión Nacional de la Vivienda, el Fondo de Reparación para Víctimas de Trata, que lo administraba y controlaba el Consejo Federal. A lo largo de este año y medio han sido disueltas todos estos mecanismos, y lo único que se puso en reemplazo de todo ello fue un supuesto programa de restitución de derechos que figura en abstracto, pero no tiene presupuesto, no ha sido ejecutado y nunca jamás ninguna víctima lo ha cobrado.
han desaparecido todas las campañas que tenían que ver con la visibilización de la línea 145, con excepción de las que hacen la Iglesia y las organizaciones de la sociedad civil. El Estado no ha impulsado absolutamente ninguna campaña, tampoco la capacitación continua a funcionarios y funcionarias del territorio nacional, sea a escala nacional, provincial o municipal. Y la consecuencia de la no asistencia, la consecuencia de la no prevención, obviamente se expresa en los números de las víctimas rescatadas. El año pasado entró dentro de los parámetros de lo que habitualmente había, 1.324 creo que víctimas fueron, según lo que informa el programa Rescate, pero con la salvedad de que solamente 400 recibieron alguna asistencia, y cuando hablan de alguna asistencia es hasta la primera declaración testimonial, lo que hace habitualmente el programa Rescate, es decir, estamos hablando de una asistencia que dura 1, 2, 3 semanas como mucho. En lo que respecta a asistencia a mediano y largo plazo, nada, cero, inexistente. 900 personas, más de 900 personas que fueron, entre comillas, rescatadas, ¿sí? En realidad fueron detectadas, digamos, como víctimas de trata, pero rescatadas es otra cosa. Y cuando hablan de rescatadas, en realidad es detectadas, porque estas personas, una de dos, o no se fueron del infierno, es decir, se quedaron en los campos donde eran esclavizados, en los talleres o en los prostíbulos, o salieron, pero quedaron inmediatamente después abandonadas a su suerte y obviamente fueron revictimizadas y volvieron de vuelta al infierno, sea ese o a otro. Lo más probable, y lo que sabemos por experiencia en territorio, dado que estamos en la mayoría de las provincias del país, es que la abrumadora mayoría de las víctimas, lamentablemente, prefiere quedarse en el infierno de la esclavitud antes que ser rescatada por un Estado que no le ofrece nada. Lo único que le ofrece es salir con un nivel de extrema vulnerabilidad y dejarlo patas en la calle para que luego vuelva de rodillas nuevamente al infierno. Esto es lo que está ocurriendo, muchos jueces y fiscales lo saben, muchos jueces y fiscales se quejan de que detectan situaciones de trata y no logran operativizar la manera de poder rescatar y convencer a las víctimas de que tienen que ser liberadas. Las víctimas no quieren ser así liberadas porque en el infierno por lo menos tienen mate cocido, en la nada no tienen nada y lo que está ofreciendo el Estado es nada, cuando venimos de una gestión anterior del Comité Ejecutivo donde tenían hasta acceso a la vivienda, tenían remuneración para capacitación en oficio, tenían leyes de organización laboral, tenían ordenanzas con cupos laborales, tenían campañas de prevención masiva. Bueno, esto obviamente dejó de existir en el 2024, todos empezaron a advertir, funcionarios judiciales, municipales, provinciales, que la cosa no funcionaba, que iba para peor. Y bueno, y este semestre tenemos el dato de que han sido rescatadas solamente 150 personas. Estoy hablando del dato oficial del Ministerio de Justicia. 150 personas no se rescataron. Nunca hubo tan baja cantidad de rescate en un semestre desde que tenemos ley de trata, allá por el 2008. Ni siquiera en la fase 1 de la pandemia se rescató tan poca gente. Es más, recuerdo que en la fase 1 de la pandemia creo que llegamos casi a las 500 personas aproximadamente, y en el momento más duro de la pandemia fueron 330. 150 personas. ¿Esto qué significa? Que cayeron catastróficamente las denuncias, que no se hacen denuncias, que no se hacen rescates, que no se hacen allanamientos, o sea que se está naturalizando concretamente el trabajo esclavo y la trata. Y además, para justificar y fundamentar que se lo está naturalizando, algunas medidas que está tomando el gobierno son escandalosas, como por ejemplo la medida de eximir a las empresas de transporte de tener que pedir los papeles cuando un niño sale del país con un adulto. O sea, no, las empresas privadas de transporte no tienen ahora ninguna obligación de pedir los papeles que acrediten que se trata del tutor, del padre que está autorizado, etcétera. Dejan esto en manos de migraciones. Por lo tanto, eliminan un control cruzado absolutamente indispensable y necesario. No queda claro, a nosotros sí nos queda claro, pero no queda claro explícitamente que con la reorganización / disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cómo se va a buscar
a las personas cuando desaparecen. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte jugaba un rol clave. Es más, muchas víctimas fueron rescatadas antes de que se consume el delito, gracias a la rapidez con la que actuaba la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Y no se ha avanzado en legislaciones clave, la tipificación penal para castigar el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Seguimos teniendo sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012. Tampoco se ha legislado respecto a la subrogación de vientres, tampoco respecto a tejidos y fluidos. Por lo tanto, no se ha avanzado en el plano de la prevención, no se ha avanzado en el plano de la legislación, se ha retrocedido brutalmente en el plano de la asistencia y contención a las víctimas. Estamos claramente en una situación en la cual Milei pretende naturalizar la esclavitud. Y bueno, y así lo ha dicho cuando se refiere incluso al trabajo asalariado, como diciendo que en realidad no es el empresario el que paga un salario, sino que es el trabajador el que contrata o busca al empresario para ofrecerle un servicio. O sea, cambia los términos, trata de alguna manera de llevarlos a situaciones inclusive precapitalistas. Claramente esta semana tenemos que gritar muy fuerte, tenemos que gritar todos y tenemos que tratar de luchar para que lo más urgentemente posible vuelvan a ser restituidas las políticas públicas que colocaron a la Argentina como líder en Latinoamérica en materia de lucha contra la trata y explotación de personas, no solamente en los últimos años, sino de la época que tuvimos la ley Palacio, que fue la primera norma de lucha contra la trata en el mundo, allá por 1913, de cuando tuvimos el Estatuto del Peón, cuando Perón era el secretario de Trabajo y Previsión, que fue la antesala de los convenios colectivos y de la pelea aquel 17 de octubre del 45. Bueno, venimos de una lucha intensa donde la Argentina ha sido vanguardia en defender la dignidad humana y hoy somos vergüenza en materia de lucha contra la trata. Sí, bueno, escuchándolo a Gustavo, pensaba que si alguien que no está en tema escucha esta editorial y escucha estos datos, cree que, bueno, son un grupo de fanáticos, digamos, o de opositores que simplemente están haciendo una crítica. Y la realidad es que estos números, por ejemplo, estas 150 personas rescatadas en un trimestre, que es una caída histórica, es información que da el propio gobierno, el propio Estado Nacional, a través de distintas páginas. La eliminación de los programas está también en los boletines oficiales, no es información inventada, sino que simplemente, como nosotros hacemos seguimiento de estos temas, estuvimos buscando qué había pasado desde el último año en que elaboramos un informe sobre el desmantelamiento de la política pública en materia de trata. Hicimos una actualización que la condensamos en un informe que está a disposición, lo estamos trabajando en las distintas redes de la Alameda, donde condensamos y sintetizamos toda esta información que es francamente catastrófica. Y bueno, si uno va a esos datos y va a la fuente o va a este informe, va a ver que realmente la situación es desastrosa. Todos los años desde la Alameda propiciamos espacios de encuentro, de intercambio con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema trata o aquellas organizaciones sindicales, políticas, sociales que se interesan por este tema. Este año no va a ser excepción. Tenemos infinidad afortunadamente, de actividades en todo el país, muestras fotográficas, ceremonias religiosas, stands informativos, charlas, stands en distintas plazas, en Salta, en Orán, actividades en Chaco, en Formosa. La verdad que estamos ahí terminando de armar la agenda. Hay unas 30 actividades que vamos a ir subiendo, pero tenemos una que, si se quiere, es central, o que estamos convocando a todas las organizaciones, a todas las alamedas, y reitero, a las organizaciones de la sociedad civil o políticas o sociales que trabajan en este tema. Pero pensaba que tal vez este año, a diferencia de otros años, este tipo de espacios se convierten en lugares estratégicos. Cada quita de programas, cada quita de derechos que hace el Estado, que hace el gobierno nacional, la población objetivo, la población que era beneficiaria de ese beneficio, de ese derecho, mejor dicho, de ese derecho, porque lo que estamos acá mencionando son derechos que están en legislación, que están en tratados y demás. Pero la realidad es que si las organizaciones del campo popular, las organizaciones sociales antitrata, no levantan la voz por las víctimas de trata, claramente las víctimas de trata y sus familias no lo van a hacer. Por eso me parece que este año, a diferencia de otros años, hay que levantar la voz, hay que articular, hay que organizar, hay que ver de qué manera podemos
digamos, a partir de esta fecha, si se quiere usarla como pretexto, y después seguir un caminito que ponga, que alce la voz, que denuncie, y en ese sentido, desde la Alameda, no es la única organización, pero nosotros estamos convocando a un encuentro virtual donde vamos a presentar este informe, este dossier de unas 15 páginas donde condensamos toda esta información, que va a ser el miércoles 30 de julio, el Día Mundial, como mencionó Gustavo, contra la trata a las 19 horas. Lo vamos a hacer de manera virtual para que se puedan conectar todas aquellas personas que lo quieran hacer. Estamos ahí desde las redes de la Alameda, desde el Instagram, desde el Facebook, desde ex Twitter de la Alameda. Estamos ahí difundiendo, digamos, el horario y el link para que puedan sumarse. Reiteramos entonces este miércoles 30 de julio, 19 horas, como todos los años, pero en particular este año, frente a esta situación catastrófica, y lo vemos nosotros todos los días, víctimas de trata laboral, de trata sexual, que no quieren abandonar sus lugares de explotación por la simple razón de que del otro lado no hay nada, no hay ni siquiera un potencial trabajo, no hay ni siquiera un refugio para pasar una noche. Entonces, bueno, reiteramos, miércoles 30 de julio, 19 horas, las esperamos, los invitamos y que sea el puntapié para dar inicio a una demanda que sea sostenida en el tiempo.